Viernes 10 de julio de 2020, muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados el día de hoy. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. El dilema de miles de ecuatorianos, correr el riesgo de contagiarse o no trabajar. Los números siguen a la baja en una economía que ya venía debilitada. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuál es la vía de desfogue para reactivar con efectividad la economía? Lo revisaremos. También estará con nosotros Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático. El movimiento del ex prefecto Jimmy Jairala se une al recién nacido movimiento Unión por la Esperanza, que aglutina el correísmo que ya gobernó en el país una década. ¿Cuál es la ruta a seguir para llegar a Carondelet? Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con un minuto. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, ¿qué tal? Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Salvar la economía o salvar la vida parecería que es el dilema que se vive en estos momentos en la capital de la República. No hay consumo sin consumidores, pero esos consumidores primero necesitan estar sanos para incurrir en gastos diferentes a los de medicinas o alimentos. ¿Cuál es el justo medio? La estrategia correcta para afrontar la situación difícil que atraviesa no solo la capital de la República, sino el país entero. Lo vamos a conversar con Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito. Patricio, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Cuando se revisan las cifras de las ventas internas privadas en Quito de marzo, abril y mayo del 2020 y las comparamos con los años anteriores, que no necesariamente fueron buenos años, uno no sabe si ponerse a llorar, lo cual ciertamente no sirve de mucho, pero la solución tampoco parecería ser el ir a un semáforo verde con una apertura total de actividades porque la gente se enferma, porque la gente se muere. Vamos entonces primero a los números. ¿Qué nos dice la estadística? ¿Cuál es la diferencia entre esos años, 2017, 2018, 2019 y el año de la pandemia? Bueno, Lenin, lo que debemos analizar a profundidad son las cifras en este momento. Indudablemente, lo primero que debemos cautelar o precautelar como ciudadanos es la salud. Si no contamos con una buena salud, bueno, ¿de qué nos sirve salir a trabajar? ¿De qué nos sirven nuestros ingresos? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, sin duda, el Ecuador va a pasar por la peor crisis económica de su historia. Este año la economía se va a contraer en alrededor de 9 puntos. Esa es información del Banco Central Ecuatoriano. Existe una proyección de que este año vamos a perder en el sector privado alrededor de 20.000 millones de dólares en ventas. Según el Banco Central, hemos perdido alrededor de 9.500 millones de dólares hasta mayo. Según el Ministerio de la Producción, hemos perdido hasta la fecha alrededor de 13.000 millones de dólares. Solo Quito va a perder más de 8.000 millones de dólares este año. El sector comercial va a perder más de 8.000 millones de dólares este año. Y mire, ¿qué es lo que está sucediendo? El desempleo y las cifras de empleo formal siguen cayendo. La OIT prevé un decrecimiento de más de 500.000 fuentes de trabajo durante el 2020. ¿Qué es lo que va a suceder? Solo Quito va a perder alrededor de 220.000 fuentes de empleo. La recaudación, mire, la recaudación va a bajar en alrededor del 20%. Esto implica que el Estado va a dejar de recaudar alrededor de 2.200 millones de dólares. La recaudación llegará a 12.000 millones de dólares en este año vía impuestos. Entonces la situación es muy grave. Esto no implica que debemos cuidar la salud. Entonces yo creo que en este momento todos tenemos que cumplir con nuestro rol. El sector privado ciertamente tiene que operar.
pero tiene que operar de una manera responsable, cumpliendo con los protocolos. Mire cómo cumplimos nosotros con los protocolos. Tenemos que mantener un aforo del 50% dentro de las empresas, los locales pueden mantener un aforo del 30% durante el semáforo amarillo, se tiene que mantener un distanciamiento de 2 metros con las personas, se debe usar siempre una mascarilla. Pero parece que no es suficiente, parece que no son suficientes estos protocolos, Patricio, porque mire usted cómo Quito no solamente está absorbiendo el grueso de la crisis con pérdidas por 4.600 millones de dólares que se multiplican cuando ampliamos la mirada hacia todo el país y de más de 240.000 despedidos, solo en Quito son 100.000. Entonces, si los protocolos parece que no son suficientes, porque vemos que también en Quito está la ola, el pico máximo de contagios en los actuales momentos en el país, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo se le da la vuelta a esta situación para que efectivamente la gente, por un lado, no se siga contagiando, no muera, y por otro lado, los despidos no se incrementen porque los negocios no venden? Mire, las cifras que bien se menciona, la pérdida en 3.000 millones, 4.000 millones de dólares, el desempleo, los 100.000 empleos que se han perdido, son consecuencia del confinamiento. Acuérdense, Lenin, que pasamos más de 70 días confinados. Y hay un problema grave, y es que el 60% de la población no cuenta con un trabajo formal. El 60% de la población en la ciudad de Quito, especialmente en los barrios populares de Quito, tuvo que salir a buscar su sustento diario. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Salió con mucha desorganización, salió sin entender la gravedad del asunto, sin cumplir con los parámetros de usar la mascarilla, del distanciamiento social, y la consecuencia ahora es que las unidades de cuidados intensivos ciertamente están a su tope, y esto es una realidad. Pero esto no es una consecuencia de salir ordenadamente a trabajar. Y eso es lo que debemos precautelar. La salida es trabajar de una manera ordenada. El ciudadano tiene que salir con cuidado y tiene que entender que si se contagia puede morir, que si se contagia puede contagiar a un ser querido que a su vez puede morir. Y esa es una consecuencia gravísima. Patricio, pero no podemos seguir paralizando a la economía y tenemos que salir con mucho cuidado. Tenemos que todos cumplir con nuestro rol, Lenin. El ciudadano tiene que cuidarse, tiene que tomar las precauciones del caso, pero no podemos seguir con una economía paralizada porque las consecuencias a nivel económico van a ser muy graves. Esto no implica que no debemos dejar de cuidarnos. Ahora, hay una cifra que está llamando mucho la atención porque se habla de muchísimos despidos, de un descenso pues en la tasa de empleo a nivel nacional. Sin embargo, esto ocurre solamente en el sector privado, porque cuando se revisan las cifras del sector público, los recortes en la realidad están muy lejos de lo que señalan los discursos. Mire, Lenin, es un tema interesante el que usted acaba de topar. Sector privado, hasta el mes de junio, ya se ha ajustado, y se ha ajustado en 237.000 fuentes de empleo. Las empresas no han podido operar, no han tenido liquidez y ciertamente han tenido que hacer un ajuste por la situación económica. ¿Qué es lo que vemos? El Estado ha perdido más del 30% de sus ingresos. Usted compara las cifras de los afiliados a nivel público, se mantienen desde el año pasado en alrededor de 128.000 personas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que evidentemente el sector privado ha tenido que hacer el ajuste, pero el sector público no lo ha hecho. Lo que ha anunciado el sector público, lo que ha anunciado el Estado es: vamos a hacer un recorte de sueldos general. Pero el problema de esto es que este es un ajuste parcial y es un ajuste temporal, porque en 9 meses tendrán que volver a pagar los sueldos y volveremos al mismo gasto en cuanto a salarios. Entonces, por un lado, el sector privado evidentemente se tiene que ajustar, evidentemente no puede seguir gastando lo mismo que se gastaba antes porque las ventas no dan, pero el sector público no ha hecho el ajuste necesario. Y esos son datos ácidos del IES. Patricio, ¿y es ese sector público también el que tiene que determinar cuáles son los protocolos, los caminos a seguir? Usted dice,
Tenemos que continuar abriendo la economía y la gente tiene que cuidarse cumpliendo todos los protocolos, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. ¿Y quién controla que eso realmente suceda? Porque, como usted bien señalaba hace unos minutos, en buena parte los contagios responden a la desesperación de la gente de llevar dinero a sus hogares y a esa gente no le podemos decir que no salga. Pero por supuesto, Lenin, y lo que usted menciona es cierto. Todos los sectores de la sociedad civil tenemos que cumplir con un rol. El sector privado, cumplir con los protocolos, el aforo, el 30% de los locales, el 50% de las oficinas, a la entrada tienen que tomarle la temperatura, si se puede y sirve de algo la desinfección a la entrada, siempre es algo que se debe hacer al ciudadano, lavarse las manos, ponerse la mascarilla, mantener una distancia de 2 metros, eso se debe hacer. El municipio o los gobiernos seccionales lo que deben hacer es controlar que los locales mantengan los aforos del 30%, que se respeten los horarios, que se respete el distanciamiento, y ese es el control posterior, el cual tiene que ejercer el municipio. Y evidentemente el Estado central, quien tiene la competencia de la salud, lo que tiene que hacer es prever que las clínicas estén bien organizadas. No se puede mezclar a pacientes contagiados con pacientes que no están contagiados. Tiene que precautelar que existan la cantidad suficiente de unidades de cuidados intensivos, que existan los protocolos, inclusive para el rato que alguien se muere, que exista un orden dentro de los hospitales y los protocolos evidentemente que se respeten, pero todos tenemos que cumplir con este rol y todos tenemos que ser ordenados, porque déjeme decirle una cosa, es muy probable que hasta diciembre, si no es más, no se descubra una vacuna y tenemos que aprender a convivir con el COVID, pero no podemos seguir perdiendo plazas de trabajo, no se puede seguir destruyendo valor, tenemos que tratar de salir adelante y solo vamos a salir adelante si el consumo se mejora, si las ventas de las empresas se mejoran, si se mantienen las operaciones, si se mantienen las fuentes de trabajo. Y inclusive el gobierno solo va a salir adelante si en algún momento sube la recaudación. Y en esto debemos trabajar. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. En la Casa de Gobierno se generaron esta semana 2 noticias que influirán en las próximas elecciones y en el gobierno que resulte de esas elecciones. Alfredo, buenos días. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, buenos días a todos. Diferir vencimientos de bonos soberanos en próximo periodo presidencial y la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenhösler, que sería candidato a presidente. Esas son las noticias. La reestructuración de vencimientos, tasa de interés y monto de capital es la primera que logra el Ecuador en su historia sin declarar la moratoria. Isoméritos anticipados, contenedores de bonos que premiaron al gobierno liberándolo de pagos este periodo presidencial y el próximo del tramo de deuda externa que representa el 17% del Producto Interno Bruto y tajada del león en el presupuesto. La renuncia de Sonnenhösler significa la oportunidad de seguir sirviendo, como la que tuvo Lenín Moreno siendo vicepresidente de un gobierno en el que simuló solo ser invitado. Esta candidatura presidencial implica el aporte del Estado candidato que ha ganado todas las elecciones desde 2007, aprovechando diarias cadenas de televisión en pandemia, así como Glass tomó ventaja de enlaces por terremoto de Manabí y antes Lenín Moreno para exhibir labor por discapacitados. Este es el legado del gato pardo a la clase política para cubrirse las espaldas. Un precandidato presidencial, 0 vencimientos soberanos y luz verde a más preventas petroleras a China. El modelo sigue intacto.
Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a una pausa y al volver, Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático. Centro Democrático, liderado por Jimmy Jairala, aspira a encabezar la centro-izquierda para las elecciones presidenciales de 2021, junto al correísmo de izquierda. Ya regresamos. El último miércoles se anunció que con miras a las elecciones presidenciales, a las próximas elecciones presidenciales, se conformó la Alianza Unión por la Esperanza, integrada por 8 organizaciones, entre las que destacan Centro Democrático, liderada por Jimmy Jairala, y Fuerza Compromiso Social, que lidera Rafael Correa. Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, se encuentra con nosotros. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días, Samantha, y buenos días a la teleaudiencia de Ecuavisa. Centro Democrático, en su debut como partido nacional en las elecciones presidenciales y de asambleístas 2016, apoyó la candidatura de Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática. Se separó del Frente Unidos, que aglutinaba a Alianza País bajo la dirección de Rafael Correa, y apoyó luego la candidatura de Lenín Moreno, cuando Alianza País se dividió entre morenistas y correístas. Jimmy Jairala estuvo junto al actual presidente de la República. Dado su sinuoso recorrido, ¿en qué se basa o se justifica ahora el Centro Democrático esta alianza con Rafael Correa? Lenin, respetamos lo de sinuoso. En la política, pues un partido político hace alianzas con otros de cara a las elecciones, buscando compartir un programa de trabajo. En el caso del 2017, no el 2016, efectivamente el Partido Centro Democrático apoyó la candidatura del general Paco Moncayo a la presidencia. Obviamente pues no llegaron a la segunda vuelta, y luego de eso, luego de conversaciones por convergencias con el tema ideológico, se apoyó al actual presidente de la República, Lenín Moreno. Como muchos otros lo apoyamos, y obviamente pues pensamos que era la mejor opción, hasta que él empezó a manejar las cosas en el país diferente del programa de trabajo que propuso cuando se lo apoyó. Obviamente pues eso obligó a que muchos de los que participamos de ese proyecto nos retiremos del mismo. ¿Y cuál es ese proyecto, ese plan de gobierno en el que se están basando? Bueno, básicamente nosotros pretendemos volver al tema del 2008, de la Constitución de Montecristi, que como usted sabe pues fue reformada por el 7 veces sí, pensando que era una opción para corregir ciertas falencias de lo que se hizo antes. O sea, todo es perfectible, Lenin. O sea, no es que lo que se hizo en la década anterior todo es perfecto. Hay cosas que hay que corregirlas. Hay cosas con las que nosotros no estuvimos de acuerdo. Por ejemplo, la corrupción. Obviamente que la corrupción en todo sentido, no solo en esos 10 años, sino en los anteriores 25 también. O sea, la corrupción no tiene derecho de autoría de nadie. Existe en el país desde hace 40 años que estamos de nuevo en la vida democrática. El grupo UNES, Unidos por la Esperanza, ¿se considera efectivamente una opción electoral de centroizquierda frente a las candidaturas, por ejemplo, de Guillermo Lasso, de Otto Sonnenholzner? Sí, o sea, nosotros pretendemos unificar aún más la tendencia del centro a la izquierda. Esto es un comienzo y hay una invitación abierta a que el resto de organizaciones de la tendencia se unifiquen. Ya hay conversaciones con otras agrupaciones de índole provincial, nacional, pero inicialmente pues el lanzamiento fue a nivel de organizaciones que tienen el carácter de nacional. ¿Irían con una sola candidatura a la presidencia? Iríamos con una sola candidatura presidencial. Pero resulta que el Frente Unidos entonces no es tan unido que digamos, porque van a ir con una candidatura a la presidencia, pero cuando sea de presentar candidaturas asambleístas, allí sí, por separado. ¿Qué es lo que separa al Frente Unidos? A ver, en esta elección, por las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, hay una diferente forma de asignar escaños en la Asamblea, ¿no? Y esa forma diferente hace que los partidos que tienen menor votación puedan acceder a una curul. Estratégicamente puede ser que sea más conveniente en ciertas provincias ir separados. En las que sea más conveniente ir unidos, vamos a ir unidos. O sea,
La estrategia tiene que ser el llegar a Carondelet, el llegar con una fuerza legislativa que le permita gobernabilidad al siguiente mandatario. En 2016, cuando Centro Democrático se separó del Frente Unidos que lideraba Rafael Correa, mucho se comentó que al ser reconocido como partido nacional por el Consejo Nacional Electoral y dejar de ser un movimiento local, lo hacía pensando en que su líder Jimmy Ayala podía ser el candidato a vicepresidente de Lenín Moreno, e incluso algunos decían que podía ser el candidato a la presidencia, pero luego cuando apoyaron a Paco Moncayo no exigieron ninguna participación en el binomio. Dado que Rafael Correa por mandato constitucional no puede ser candidato presidencial, aspira Centro Democrático ahora sí a la candidatura a la presidencia de la República de Jimmy Ayala con el respaldo del correísmo. Lenín, como es natural, la militancia del partido siempre aspira a que su líder sea el candidato principal, pero realmente este frente que se ha armado no tiene que ver con una candidatura. Justamente la decisión de comenzar y anunciar el frente ahora es esa, ¿no? Aquí no hay nadie que haya dicho, ¿sabes qué? Yo me bajo de la presidencia para que tú seas vicepresidente y aquí nos repartimos los puestos y 3 para ti, 4 para mí. O sea, no existe todavía un binomio presidencial designado. Lo estamos buscando y estamos buscando pues la persona que primero obviamente se ajuste al programa que estamos nosotros terminando de plantear, ¿no? Y que esa persona pues respete lo que ahí se dice, y todos los demás hemos tenido un acuerdo en respetar esa decisión. O sea, si mañana pues el candidato elegido no es Jimmy Ayala, no es Jimmy Ayala. El partido seguirá apoyando el Frente UNES y así con todos los demás. En la mesa directiva de aquel día había otro precandidato que es Bolívar Armijos, ¿no? Entonces, pero fijo sí Rafael Correa a la vicepresidencia, aunque no pueda hacerlo por disposiciones constitucionales y por sus problemas legales también. Bueno, la presencia del expresidente Correa en la papeleta yo creo que garantiza un gran resultado. Eso siempre será dependiente de las condiciones que ponga el CNE, que ahora ha cambiado nuevamente los requisitos. O sea, a pesar de que la ley es clara y dice que no pueden ser cambiados antes de un año, ellos han decidido, pues, a través de un reglamento regular ciertas cosas y tratar de impedir la candidatura de una persona que muchos sectores de la prensa recogen como que ya políticamente no tiene fuerza. Sin embargo, aparentemente hay algún tipo de temor en que él participe. Si eventualmente Rafael Correa pudiera correr solo como asambleísta mientras no se ejecutaría la sentencia del caso Sobornos, porque la Constitución es bastante clara, ¿no? Y no le permite ser vicepresidente, porque el único mandato que tiene un vicepresidente es el de reemplazar al presidente. ¿Qué tal le suena a usted Jimmy Ayala a la presidencia, Rafael Correa asambleísta por los migrantes? A ver, Jimmy Ayala está dedicado al periodismo, Lenin. O sea, él no está activando política. Pero podría regresar a la política. Antes también era periodista y después entró a la política. Sí. Es el líder de este partido. Está con una licencia que pidió cuando se hizo la asamblea en la que a mí me nombraron director nacional del partido. Nosotros venimos haciendo las cosas de acuerdo a lo que el partido ha ido decidiendo. Y esperamos que si en algún momento, pues la decisión la decisión del frente, porque no es una decisión solo de nosotros como partido, si la decisión del frente es que Jimmy sea candidato, pues le haremos la propuesta y esperamos que la acepte. ¿Y cuáles son las metas de este proyecto político? Usted me dice, nosotros queremos afrontar el futuro volviendo al pasado, recuperando aquellos aspectos perfectibles de la Constitución de 2008. ¿Eso qué significa? ¿Ir a una nueva constituyente? A ver, no descartamos nosotros la posibilidad de ir a una nueva constituyente, pero hay cosas que hay que repararlas inmediatamente. O sea, hay temas que el país no puede esperar más tiempo, Lenin. Hay cosas que hay que arreglarlas inmediatamente, pero hay muchas cosas que son quizás las más estructurales, que no tienen un resultado inmediato y que hay que hacerlo pues como la Constitución mande. Hay cosas que se pueden arreglar vía asamblea, hay cosas que se pueden arreglar vía consulta, pero hay otras que necesitan una constituyente. En caso de que se dé eso, pues obviamente nosotros iríamos a una constituyente. Enrique, usted decía hace un momento que la Constitución no es que nació en los 10 años de Rafael Correa, se puede haber agudizado, sí, pero venía desde antes. ¿Y qué plantean ustedes para cambiar esa situación y para que un nuevo periodo de lo mismo que tuvimos hace 10 años no signifique también la continuación de esquemas corruptos en el país, de los que todos estamos cansados? Hay varios planteamientos, ¿no? Y cada agrupación que está en UNES
hace sus planteamientos, obviamente pues tratamos de consensuarlas, ¿no? Y ponerlas en un programa. Dentro de estas hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con el tema famoso de las compras públicas, en donde realmente, a pesar del CERCOP, a pesar de la página web, yo creo que aún falta transparencia, o sea, falta el tema de que realmente la prensa, el público en general, tenga acceso a ver cómo funciona un concurso. O sea, el momento en que usted entrega un sobre, que vea que efectivamente ese es el sobre que llegó, que no hay un cambio luego, que todo sea tan transparente que realmente la gente pueda opinar libremente sobre lo que es un concurso público, ¿no? Oiga, y con esto Centro Democrático también se juega su última carta electoral. Tienen tarjeta amarilla y si no alcanzan un 4% de votación en estas elecciones, desaparecen del registro. Esa información está equivocada, Lenin. ¿No tienen tarjeta amarilla? No, no tenemos tarjeta amarilla. El partido consiguió concejales en más de 43 cantones en la última elección. Ok, perfecto. El hecho de que no lo digamos porque lamentablemente fueron elecciones en donde hubo muchas alianzas, en donde incluso hay candidatos pues que estuvieron en 6, 7 partidos y que todos lo reclaman para sí. Entonces, claro. El tema es que y eso los terminó beneficiando. Nosotros cumplimos y estamos fuera de la amonestación. Perfecto. Enrique Menosca, el director encargado de Centro Democrático, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Samantha. Son las 7 de la mañana, 29 minutos, así concluimos Contacto Directo como siempre. Gracias por acompañarnos. Lenin, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces un saludo especial a todas las personas que leen. Recuerden que la cultura no es un asunto de iluminados, la cultura sirve para iluminarnos. 7:30, nos vemos el próximo viernes.